Pues tengo la suerte de conocer muy bien a la ponente. Isabel Pavón nació aquí en Málaga, es miembro del Consejo de Dirección de Tiberíades, de la Red Iberoamericana de Poetas y Críticos Literarios, forma parte del jurado del certamen Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana. Durante 10 años fue presidenta del certamen literario González Guari y secretaria de actas de ADECE, la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos. Pertenece al equipo de redacción de la revista Solera, del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de aquí de Málaga. Es miembro del colectivo literario Palabras Libres y desde 2005 ha sido también columnista en Protestante Digital en la sección Tus Ojos Abiertos. En esta plataforma coordina también la sección Poemas. Ha recibido unos 50 premios literarios, doy crédito, y tanto en prosa como en poesía, dentro y fuera de España. Participa en recitales y conferencias. Colabora en diferentes revistas del ámbito secular y también cristiano. Es diplomada en Religión, Género y Sexualidad por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Pues la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Bueno, quiero empezar con los agradecimientos y daros a todos los buenos días, a todos los que estáis aquí presentes. Gracias a los talleres teológicos de la Fundación Federico Fliedner y a la Facultad de Teología de SEUT por su invitación, al Presbiterio de Andalucía de la Iglesia Evangélica Española y a esta Iglesia del Redentor donde nos encontramos, donde me reúno y que también pertenece a la Iglesia Evangélica Española. Comienzo. En este mes celebramos el Día Internacional de las Mujeres. Mi ilusión por este tema es apasionante y me gustaría tener el poder, que no poseo, para convencer a quien aún no lo esté, de que entre hombres y mujeres no hay diferencia delante del Señor, que sus bendiciones nada tienen que ver con el sexo. Particularmente no tengo ese poder, lo admito. También admito que no soy experta en los temas que trataremos, si he buscado información en fuentes serias. Me alegra que socialmente se produzcan cambios importantes, pero tanto dentro como fuera de la Iglesia necesitamos continuar. En este taller que he titulado Mujeres somos, estamos, trataremos en primer lugar de rememorar a mujeres cuya autoridad y labor fueron reconocidas en los primeros siglos del cristianismo. De ahí pasaremos a valorar la figura de las más destacadas en la época de la Reforma Protestante. Terminaremos dando un repaso a la situación actual que como mujeres tenemos en las iglesias, tanto en la discriminación como en el progreso. Haré mención antes de nada de la bibliografía que he consultado. Sé que se suele hacer al final, a mí me gusta hacerlo al principio. Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva, una historia documentada, Kevin Madigan y Caroline Osiek, de Aletheia, de Verbo Divino. Cuando las mujeres eran sacerdotes, de Karen J. Torgersen, Ediciones Almendro. La mujer en la Iglesia primitiva, Luis Glinka, Lumen. Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo, Carmen Bernabé Ubieta, Verbo Divino. La mujer en los orígenes del cristianismo, María Magdalena de Apóstola, Prostituta y Amante. Ambos estudios son de Isabel Gómez Acebo, en clave de mujer, de Esclé. La exégesis feminista del siglo XX, sí. Elizabeth Schusler, Fiorencia. La Biblia y las mujeres, Verbo Divino. ¿Qué se sabe de las mujeres en los orígenes del cristianismo? De Elisa Esteves, Verbo Divino. La Iglesia y la mujer, de Jean Galot, Mensaje, editorial El Mensajero del Corazón de Jesús. Hechos de Pablo y Tecla, Aportes Bíblicos número 2, año 2005, editorial Sevilla, Universidad Bíblica Latinoamericana.
Algunos datos los he mirado en Wikipedia y en algunas páginas de Internet para completar la información. También he consultado los textos de la Diplomatura en Religión, Género y Sexualidad que realicé en el Centro de Estudios de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, como ha comentado Rubén hace un momento. Comenzamos con las mujeres en los orígenes del cristianismo. El ser humano, mujeres y hombres, fuimos creados por Dios, y en ese ser creado iba implícita la libertad de ser y actuar a imagen de ese Dios creador. Esta libertad fue mermando a lo largo del tiempo. Recordemos también que la información que nos ha llegado, por regla general, viene de varones autores misóginos en su mayoría. Podemos añadir que incluso en la correspondencia entre hombres y mujeres de liderazgo es una palabra que no me gusta en absoluto, pero me veo obligada a usarla, se tienen copias de las cartas y respuestas de los varones y apenas se conservan las cartas y las respuestas de ellas. No obstante, hay constancia de que hubo en la Iglesia mujeres ejemplares, que desde el principio del cristianismo pudieron ejercer sus dones partiendo desde el propio hogar hacia sus hijos y sirvientes. Tenemos una mención en 2 de Timoteo, 1:5, que dice: porque me acuerdo de la sinceridad de tu fe, esa misma fe que antes tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también tienes. Y antes del nacimiento de Jesús, en su Evangelio, Lucas resalta a Isabel, madre del Bautista, llena del Espíritu Santo, al ver a María, y a esta profetizando el Magnífica. María, la joven que no necesitó permiso de ningún varón para aceptar, engendrar y criar al Salvador. Hubo mujeres que fueron reconocidas por su labor en la Iglesia, la familia y la sociedad, a pesar de los problemas que encontraron a su paso, las discriminaciones y persecuciones ocasionadas principalmente por varones. Cuando en el siglo I se habla de diáconos o presbíteros, no se refiere exclusivamente a hombres. Que las mujeres tenían un papel importante lo constatan el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas. El mundo de la familia quedaba reservado para las mujeres y el público para los hombres. De ahí sabemos con seguridad que las mujeres eran las que gobernaban sus hogares. Y en estos hogares, con espacio considerable, se establecen reuniones cristianas a las que llegaban personas de diferentes estratos sociales. Hemos mencionado hace un momento la cita de 2 de Timoteo, que nombra lo que es la abuela, la madre, la casa, y que eran habituales, era lo más común. En el mundo romano, las primeras iglesias fueron domésticas. La última cena de Jesús se celebró en una casa. En Lucas 22 los leemos: al entrar en una ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entre y decirle al dueño de la casa. En Hechos 1, al llegar a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. En Hechos 12, al darse cuenta de esto, se trata de la liberación de Pedro de la cárcel, pues Pedro se dirige a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos. Las iglesias tenían un aspecto familiar. Sabemos que se hablaba de la iglesia en casa de. En ella se predicaba la palabra, se repartía el pan y los bienes, y de allí partía la dirección de la comunidad. Se ayudaba además económicamente a los itinerantes. Estos hogares fueron fundamentales para el desarrollo del cristianismo y en ellos las mujeres tuvieron puestos relevantes. Comentado esto, continuamos haciendo mención de las mujeres que encontramos en los Evangelios, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas. En Juan 19 leemos que junto a la cruz estaba su madre
y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Sabemos que los varones habían huido. En Juan capítulo 20 es María Magdalena, no Pedro, la que se presenta como modelo de discípulo. Permaneció junto a la cruz mientras los demás huyeron y fue testigo de la resurrección. Esto se ve en Mateo 28, Marcos 16. Era una mujer inquieta e insatisfecha, que no se ajustaba a los roles de la época. Tenemos también el Evangelio apócrifo de Felipe, que es del siglo II-III, y nombra a María Magdalena como una de las tres Marías. Además, en este texto apócrifo se habla de ella como su compañera de Jesús, koinonos. En otro pasaje del mismo texto aparece que Jesús la amaba más que a todos sus discípulos y ofrece una imagen de ella como líder de los apóstoles, discípula favorita y receptora privilegiada de la revelación de Jesús. Con estos textos se pretendía contrarrestar la autoridad de Pedro. Recordamos también la historia de María y Marta, hermanas de Lázaro, en Lucas 10. En Hechos de los Apóstoles 21, pues Lucas hace referencia a las 4 hijas de Felipe como profetisas. Tenemos a Tabita, en Hechos 9. Ejerce la diaconía desde una casa que también dirige, en la que acoge a desfavorecidos de la comunidad, sobre todo a mujeres. Antes mencionábamos a María, la madre de Juan Marcos, en Hechos 12, que es cabeza de la casa en la que se reúne una comunidad. Dijimos que allí fue donde acudió Pedro cuando fue liberado de la cárcel. Lidia, comerciante de púrpura de Tiatira, en Hechos 16. Ejerce el liderazgo como diaconisa en su casa. Aparece como mujer independiente. Se la presenta también como cabeza de familia que tenía esclavos. Pudo ser una liberta. Priscila o Prisca, la vemos en Hechos 18, Romanos 16, 1 de Corintios 16, 2 de Timoteo 4. Aparece como maestra en una casa. Ella y Aquila fueron llamados por Pablo apóstoles, quien dice que conocieron antes que él a Jesús. Priscila es nombrada siempre en primer lugar. Se sabe que viajaban en pareja, reunían a los convertidos en iglesias domésticas. En Romanos 16, Pablo saluda a Febe. Es la primera referencia que tenemos de diáconos, palabra usada tanto para hombres como para mujeres. Luego pasaron a llamarse diaconisas. Sin embargo, la verdadera traducción en este caso de Febe la lleva al estatus de ministra, presidenta o jefe, y de ahí se la convierte en traducciones en un rango menor como lo que llamamos diaconisa. Pertenecía a la iglesia de Cencrea y Pablo recomienda tratarla bien en todos los sentidos. A Febe, posiblemente portadora de la carta a los romanos, también se la llama prostatis, benefactor o patrón de Pablo y de muchos otros. A Junia, junto con Andrónico, se les reconoce como ilustres entre los apóstoles, en Romanos 16. A pesar de que era un nombre femenino corriente, a Junia se le trató de transformar en varón, llamándola Junianus o Junias, y no era varón, era mujer. Pero estas son cosas curiosas, que si destacaban, pues ya había ahí un truquillo. El grupo de helenistas, llamado Grupo de los Siete, estaba acostumbrado a la participación de las mujeres en la fracción del pan que se celebraba en las iglesias domésticas, de la misma manera que se preparaba la comida y se distribuían los alimentos, etc. Gálatas 13 se habla de igualdad, porque por la fe en Cristo Jesús sois todos Porque por la fe en Cristo Jesús sois todos vosotros hijos de Dios y por el bautismo habéis sido reunidos a Cristo y habéis sido revestidos de Él. Ya no tiene importancia ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos sois uno solo. Otro ejemplo de igualdad lo encontramos en la mención que hace Plinio
escritor y militar romano del siglo I, en su rescrito al emperador romano Trajano, donde se dice que las mujeres esclavas eran ministros en Bitinia. Bueno, ahora vamos a dar otro breve repaso a mujeres que fueron significativas en el cristianismo antiguo por el ejercicio de sus dones y su entrega. La labor de estas mujeres que vamos a nombrar son reconocidas por varones de autoridad. De algunas de ellas tenemos bastantes datos, de otras menos. He suprimido las que eran un poco confusas. Gran parte de esta información está tomada del libro que nombré antes, Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva, de Kevin Madigan y Caroline Osier, y La mujer en la Iglesia primitiva, de Louis Glinka. Bueno, estos textos están todos resumidos. Comenzamos con Tecla. Tecla de Iconio fue líder y mártir. El único registro que se conoce de ella proviene de los Hechos de Pablo y Tecla. Es un texto apócrifo, extrabíblico, del siglo I-II. Fue seguidora de Pablo. Tecla se vestía de hombre, predicaba el Evangelio. Fue consagrada, enviada y reconocida por Pablo según este texto apócrifo. Tecla, bajo el amparo de Pablo, reafirma las prácticas cúlticas ejercidas por mujeres, sobre todo el montanismo. Eran seguidores de Montano, que era un movimiento de carácter profético que se consolidó en Asia Menor a mediados del siglo II. Los montanistas consideraban la profecía como una fuente regeneradora de la Iglesia, y durante mucho tiempo fue un don que recibieron principalmente las mujeres, y era un don muy estimado. Tecla rehusó casarse para convertirse en virgen itinerante, seguidora e imitadora del apóstol. Estaba a punto de morir y Pablo había pospuesto ya varias veces su bautismo. Cae una lluvia tremenda, se forma una poza, ella está a punto de perder la vida y, como no había sido bautizada, pues con toda valentía se mete en la poza y se bautiza en el nombre de Jesús. Esto era un escándalo total para la época, pero lo hizo. Está bien, ¿no? Se lo hiciera una mujer. Te lo pregunto a ti por querer pastor, vaya, pero es un caso extremo. Bueno, seguimos con Eusebia de Constantinopla. El historiador Sosomeno, en Historia Eclesiástica 9.2, habla de una mujer llamada Eusebia. Se la ubica en el siglo I como diácono de la sexta de Macedonia. Se sabe que tenía un jardín y una casa frente a la muralla de Constantinopla. Perpetua de Cartago. Perpetua era de familia noble, tenía 22 años. Se sabe de ella y de su esclava Felicidad. Fueron mártires en Cartago, año 203. Perpetua escribió sus visiones en la cárcel poco antes del martirio. Ella y Felicidad fueron ejemplo de fortaleza para sus compañeros, afrontando sin miedo la muerte que iban a recibir. Yo Perpetua, con toda la confianza, la llamo mi amiga Perpetua, porque resulta de que yo de ella no tenía conocimiento hace años, pero un día supe un poquito de ella, de estas escrituras que ella hizo, y aparecía un sueño que yo tuve, Alfonso, estando en la Iglesia Católica. Tuve un sueño poco antes de abandonar la Iglesia Católica y ese sueño es prácticamente calcado al de Perpetua. Solamente que yo me enteré ya casada, con 3 hijos, yo ya con cierta edad y me resultó muy curioso la descripción del sueño con aquel que tuve yo con 18 o 19 años. Fue un sueño premonitorio que me avisaba del paso que tenía que dar. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de esto. Estamos hablando ahora ya de Pelagia. Considerada prostituta arrepentida, se disfrazó de hombre para huir del prostíbulo donde había sido recluida. Es que había sido recluida por la fuerza, eso se cree, ¿eh? Vivió en el desierto como un monje y solo se la descubrió mujer cuando murió, a la hora ya de lo que era amortajarla, de prepararla. Como ella hubo muchas.
Seguimos con Macrina. Su vida de Macrina, fue escrita aproximadamente a finales del año 380 por su hermano Gregorio de Niza. De ella decía él: quien alcanzó la más alta cima de humana virtud por medio de la filosofía no caiga en olvido, sino que sirva de provecho a otros. Macrina era aficionada a la lectura de las Escrituras. Era capaz de armonizar en perfecto ensamblaje la contemplación interior y la actividad externa, de penetrar en los misterios de los libros sapienciales y salmos para cada acción del día. Dejó una herencia monástica femenina, modelo que siguieron otras. Su casa fue convertida en monasterio, donde se practicó el abandono a todo deseo mundano. Se tiene la fecha de la muerte de Macrina, el 19 de julio del 379. Bueno, continúo nombrando a mujeres reconocidas por hombres de prestigio. Como dijimos al principio, esta información se conserva por parte de ellos, la de ella está prácticamente destruida o no se conserva. Casiana. Teodoreto de Ciro, en su carta 17, se dirige a Casiana como diáconos. Es una carta de condolencia, al parecer, por la pérdida de un hijo, en la que se le recuerda que está acostumbrada ya a vivir según las Escrituras, y le dice que debía ser ejemplo de sabiduría a mujeres y hombres, pues tenía una conducta virtuosa. Celerina de Constantinopla, también Teodoreto de Ciro, en su carta 101, aproximadamente en el año 448, se dirige a Celerina, diácono, política y teológicamente influyente en Constantinopla. Le ruega que haga todo lo posible para promover la verdadera fe y la paz de la Iglesia. Al parecer tenía el poder de recibir e influenciar en algunos de los obispos, y obispos indecisos, para que cambiaran de opinión y se pusieran al lado de Teodoreto. Una mujer con fuerza. Elisantia, Martiria y Paladia. En vida de Olimpia 7, luego hablaremos de Olimpia, se dice que aumentó el número de diáconos para el monasterio ordenado a 3 hermanas. Juan Crisóstomo aumentó el número de diáconos para el monasterio ordenado a 3 hermanas, Elisantia, Martiria y Paladia. He dicho que he resumido mucho las informaciones que hay. Eugenia, Anastasia y Jania. Severo de Antioquía, en su carta 110, considera dirigirse a Eugenia con 2 cargos, el de diaconisa y el de superiora monástica. Además, se dirige a la diaconisa Anastasia en 4 cartas. También se nombra a Jania en la carta 7. Es un texto siríaco en el que se la trata de diaconisa y superiora monástica. En la carta se le anima a continuar siendo considerable, misericordiosa, con una compañera que había cometido un fallo. Y aquí tenemos ya a Olimpia, de la iglesia de Constantinopla, siglo IV y V, viuda a los 18 años, hermosa y rica. No volvió a casarse para consagrarse a Dios en oración, penitencia y caridad. Fue diaconisa y superiora monástica. Por orden del emperador Teodosio, se la despojó de todos sus bienes hasta que cumpliese los 30 años. Esto la afianzó aún más en su entrega a Cristo. Ella le agradeció, irónicamente, que la hubiese despojado de la carga de sus bienes. Era reconocida por su generosidad en las limosnas y la entrega de propiedades y fincas de valor, conocida también por su amor al prójimo, por la libertad que dio a muchos esclavos y la construcción de templos. Olimpia fue hija espiritual y devota de Juan Crisóstomo, que era considerada por este como principal consejera en todas sus obras de beneficencia. Fue desterrada, acusada de quemar la iglesia de Constantinopla. La envidia, Murió en el 408 a los 40 años,
Yo imagino que desde los 30 a los 40 que murió pudo hacer con sus bienes lo que le vino en gana, porque ya les fueron devueltos. Estamos viendo el nivel de reconocimiento que recibían estas mujeres, que yo sé que son muchos datos, no lo vamos a recordar todo, pero sí por lo menos tener conocimiento de lo que había, de lo que hubo. Continuamos con Martana, principios del siglo V. El texto se dirige a ella y habla de una peregrinación a Tierra Santa. Se dice que era una santa diaconisa, cuya forma de vida todos pueden atestiguar en Oriente. Gobernaba las celdas de las vírgenes y fue supervisora de centros de peregrinación. Juan Crisóstomo también reconoce a Pentadia, Procla y Sabiniana como diaconisas. Encontramos en el montanismo también a Priscila y Maximila en el siglo IV. Ejercieron una verdadera autoridad doctrinal en este grupo. Las mujeres tenían funciones sacerdotales. El montanismo fue muy criticado por Orígenes, San Epifanio y Dídimo de Alejandría. Vemos que la oposición existía porque realmente las mujeres ejercían estos cargos y esta autoridad, si no, esa oposición no tendría sentido. Bueno, como no tenemos demasiado tiempo, voy a ir un poquito más rápido, más ligerita, y nombramos a Sinclética, María Egipciaca, Asia, Basilina, Manaris, eran diáconos. Matrona de Cosila, diácono. Supervisora de centros de peregrinación y guardiana de reliquias. Resistió la presión del emperador Teodosio. Publia, reconocida por Teodoreto de Ciro, como diácono también. Teódula, diácono y diaconisa, se la llama con ambos nombres. Era portavoz y superiora de monasterio. Teófila de Quersoneso, diácono, valeriana, diaconisa y superiora monástica. Nombramos algunas más. Marcela, Paula, Domitila, Agatónica, Blandina. Blandina era esclava y se dice de ella que se comportaba como un noble atleta. Febronia, también esclava de suma belleza. Potamiena, Justa, Rufina, Eulalia, Engracia, Leocadia, Sabina, Nicarete, Nestaria. Aquí tenéis nombres, las que todavía estáis en edades fértiles, nombres originales porque son de los orígenes del cristianismo. Así que si tenéis niñas y queréis acordaros de alguno de ellos, le hacéis un honor. Son muchos los que se ocupan en suponer y expandir que las mujeres no tuvieron oficios eclesiásticos, y no es cierto. Existieron diáconos y mujeres presbíteros, dos grados diferentes de autoridad. Eran líderes, mujeres con responsabilidad, acogían y protegían a las más vulnerables, defendían y representaban a las mujeres laicas en la iglesia, viajaban con las peregrinas, algunas superioras monásticas, otras maestras, otras supervisaban centros de peregrinación, como ya hemos visto. Bueno. Ahora vamos a comentar otras funciones que ejercían las diaconisas. Como hemos dicho, también llamadas algunas veces diáconos. Preparaban a las recién convertidas para el bautismo. Uncían sus cuerpos. En el ritual existía una fórmula de rechazo al demonio y se recitaba el símbolo de la fe en Cristo. A las que llegaban de fuera le ofrecían hospitalidad. Hacían visitas pastorales y enseñaban sobre la fe a otras mujeres. Las acogían, mantenían el orden en las reuniones, acompañaban a las mujeres a las visitas con el obispo, haciendo de intermediarios entre ellos. Otras supervisaban la liturgia, guiaban en oración y actuaban como sacerdotes en ausencia de estos. Leían textos sagrados en asambleas de mujeres, predicaban y estaban autorizadas por la Iglesia. Y no solamente servían la mesa, como muchos quieren asegurar. Que las mujeres ocupaban puestos de autoridad lo sabemos también por la inquina de Tertuliano hacia ellas. Las llamaba libertinas.
Sin embargo, enseñaban, bautizaban, exorcizaban y sanaban. Formaban parte de tertulias teológicas públicas. Siempre sabemos que existen también, como hemos dicho antes, con las cartas, con las inquinas, por lo que se escribe contra ellas, no por lo que hay constancia. Bueno, muchas de estas mujeres se conservaron vírgenes, algo muy preciado en aquellas épocas. Algunas se disfrazaron de monjes. Recordamos a Pelagia, la prostituta arrepentida nombrada anteriormente. Muchas de ellas también fueron anónimas. La información sobre estas mujeres disfrazadas de monjes la encontramos en los Menologios, 12 volúmenes de libros litúrgicos, cada uno correspondiente a un mes del año. Ahí vemos la duplicidad en sus nombres. Por ejemplo, Ana se llamaba Eufemiano, Apolinaria, Doroteo, Eufrosina, Esmagardo, Esmaragdo, Eugenia, Eugenio, Hilaria, Hilarión, etc. El hombre era considerado como el ser perfecto y era respetado. La mujer virilis o varón intentaba parecerse a ellos, incluso ocultaba sus formas femeninas. Reproducir sus valores era la manera de entrar en la sociedad patriarcal. Anhelaban esta transformación. Querían seguir a Jesús y se vieron obligadas a sobreponerse a la condición que le era propia para encarnar lo contrario. Abandonaron su mentalidad femenina, su sexualidad y su maternidad. Así conseguían algunas ventajas para alcanzar paridad con los hombres. Y de este modo lograban también no estar bajo la tutela del padre o del marido. Adquirir esta virtud les daba libertad de movimiento y de expresión. Habían superado su defecto de ser mujeres y adquirían virtudes masculinas. Significaba, atentos, al adquirir estas virtudes masculinas, significaba que habían superado sus tentaciones y se consideraban fieles al Evangelio, como todos los hombres. ¿Verdad? Pues eso digo yo también. En el Evangelio apócrifo de Tomás 114 leemos que dice: pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. ¡Qué suerte! Bueno, mencionamos que según las actas de los mártires, tanto mujeres como hombres que servían a Dios fueron mártires, no solo los hombres. A lo largo de 3 siglos aparecen 76 mujeres perseguidas y martirizadas porque fueron fieles y dieron testimonios de su fe y confesaron al Señor Jesús. El Señor ya lo predijo, que sus discípulos serían perseguidos en Mateo 10, Marcos 13, Juan 15, que dice: y hasta os conducirán ante gobernantes y reyes por causa mía, así podréis dar testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Bueno, fueron más mujeres, y me duele no nombrar a las que faltan, pero no hay tiempo. Pero, sin embargo, yo no puedo dejar atrás a las beguinas. Esto está ya más cerca de nosotros en el tiempo. Es del siglo XII, pero no me las quiero dejar atrás. Era un grupo de mujeres cristianas, laicas, que vivían con sencillez cerca de los desfavorecidos. El clero se sentía molesto con ellas. Era una competencia. Aunque en realidad ellas solo trataban de entender y vivir el Evangelio. También dedicaban su vida al estudio intelectual. Eran mujeres que se formaban. Trabajaban para conseguir su sustento sin depender del varón. Además, contaban con la libertad de poder dejar la asociación si querían casarse. El grupo se extendió por Europa y llegaron a ser miles de integrantes. Y esto le gustó mucho a los hombres. Y tomaron ejemplo de ellas. Formaron su propio grupo, llamado Vegardos. Y los dos grupos fueron perseguidos, pero principalmente las mujeres porque eran más en número. Y las que quedaron fueron obligadas a enclaustrarse como monjas. La hermana Marcela Patigin falleció en abril de 2013 a los 92 años. Fue la última representante de una de las experiencias de vida femenina más libres de la historia. Ella fue la última beguina.
Pues bien, el protagonismo femenino fue menguando a partir de que la Iglesia se fue institucionalizando. Muchas iglesias fueron catalogadas de herejes por permitir que las mujeres profetizaran y tuviesen protagonismo en las celebraciones litúrgicas. Ya estamos terminando la primera parte. Hemos comprobado que la presencia de las mujeres en los orígenes del cristianismo fue más significativa de lo que nos han contado. Ahora vamos a ver algunas curiosidades. Son representaciones, vamos a empezar con las representaciones artísticas. A ver, Dura Europos, primera iglesia conocida en Siria, siglo II-III. Están las tres Marías, a la derecha se ven dos nada más junto al sepulcro. ¿Se ve? Junto al sepulcro. Se trata la Madre de Jesús, María Magdalena y María esposa de Cleofás. Ahora fijaros en la parte de la izquierda donde está el altar, ¿vale? Esa parte es que no tengo el recurso. Bueno, ahí. ¿Veis la figura de un hombre? ¿Le veis una ovejita encima de los hombros? Se puede ver, está señalado. Está un poquito así señalado para que se vea. ¿Se ve? ¿Sí? Ese es Jesús como ejemplo del buen pastor. Aquí tenemos la gruta de San Pablo en Éfeso. Tecla está a la izquierda en la ventana. Teocleia, su madre, está a la derecha y Pablo está en el centro. Sobre el significado de este grabado hay muchas interpretaciones. Unos dicen que era Teocleia, que no quería que Pablo enseñara a Tecla, otra es lo atenta que estaba Tecla siempre bajo la supervisión de Pablo enseñando a Tecla, tiene muchas interpretaciones y muchas opiniones. Bueno, aquí tenemos la obra artística más antigua conocida sobre Tecla. ¿Veis debajo de lo que es la vela del barco unas letritas? ¿La veis que pone Tecla? Bueno, pues esa es la más antigua. Y luego tenemos delante de la segunda figura, la figura que está en medio, delante de esa figura aparece el nombre de Pablo. Esto es de finales del siglo III, principio del siglo IV. Aquí tenemos a Tecla otra vez, escuchando a Pablo. Esta es una tablilla de marfil del siglo V. Ahora vamos a pasar a ver unas inscripciones en lápidas o conmemoraciones. Son más bien dibujos porque están muy deterioradas y han tenido que sacar lo que es las letras. ¿Vale? Bueno, este tema de las lápidas es muy interesante y está tomado del libro Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva de Kevin Madigan y Caroline Osier. Vamos a ver la primera. Aquí está. Esta lápida es de finales del siglo III o principio del siglo IV y dice: en el Señor, los presbíteros dignos de toda conmemoración, Asclepio y el Pisón y Asclepiodoto, y la diácono Agaliasis y Eutiquia y Claudiane, vírgenes, y su madre Eutiquia descansan aquí. Y aquí tenemos que son diaconisas. Monumento conmemorativo a Agatocleia, virgen y diácono. No solamente es lo que se sabe, sino lo que luego ya quedó en sus tumbas. Tumba de la diácono Anastasia y de María, su hija adoptiva. El presbítero Alejandro erigió este monumento en memoria de su queridísima madre, la diaconisa Nona. ¿Me he pasado? Esta es Nona. Seguimos. Aquí yace
la sierva y novia de Cristo, Sofía, diácono, se la conocía como la segunda Febe. Esto a mí me encanta. La referencia de Febe para adaptarla a otras mujeres que siguieron su ejemplo. Teodora, diácono. Memorial de la diácono Teodosia y Aspilla y Agatocleia, vírgenes. Estas lápidas o memoriales prueban los ministerios que ejercieron las mujeres en la iglesia primitiva. Servían como apóstolas, profetas, maestras de teología, presbíteras, dirigentes de grupos de viudas e incluso obispas. Bueno, pues ahora vamos a comenzar el tallercito de la primera parte. Espero que os guste. Se conservan oraciones para la ordenación del clero, incluyendo a las mujeres. Algunos de los que estáis presentes nos vais a ayudar a recordar una oración que existía para ordenar a una viuda de las que se sientan delante, o sea, no a cualquier viuda, a una viuda con autoridad. Está tomada del Testamentum Domini, una ordenanza de la Iglesia cristiana primitiva que depende de la tradición apostólica de Hipólito, obispo, siglo III, y otras fuentes. La oración está basada en 1 de Timoteo 5, que está dirigida a las viudas, ¿vale? Bueno, yo necesito ahora de vosotros. Uno que va a colaborar ya lo sabe porque le pasé la oración, que es Rubén, que lo voy a, mi hijo, y lo voy a subir de pastor a obispo. Lo voy a subir de pastor a obispo, luego ya dentro de un rato tú sigues de pastor, normal y corriente, pero también voy a dar la oportunidad de que, por ejemplo, 4 hombres los voy a hacer sacerdotes, así directamente. 4 hombres necesito para que sean sacerdotes. Y necesito, por favor, una viuda, pero solamente una, no me vayáis a salir todas. Viuda, una nada más, 4 sacerdotes y el obispo. Y vamos a repetir la oración que se hacía en aquel tiempo, ¿vale? Pues os subís aquí arriba, ¿vale? Para que se os vea. Tienes la oración, ¿no? Quiero que estéis atentos a las bendiciones que se le desean a las mujeres. ¿Viuda ha salido alguna? Una viuda, por favor, que haga de viuda. Que haga de viuda. Encarnita. Venga, Encarnita sí es viuda. Y diácono. ¿Falta un hombre? Sí. Renato. ¿Quién más hay? Pablo. Pero yo no cuento. No cuenta. A ver, esto es una representación que eran varios sacerdotes y un obispo. Hombre. Tú subes con la cabeza inclinada, ¿eh? La ordenación de una viuda consta en el documento será de la siguiente manera. Mientras ella esté rezando en la entrada del altar y mirando hacia abajo, que el obispo diga en voz baja, de manera que solo puedan oírlo los sacerdotes. Esto era así, pero si el obispo lo lee en voz baja, el taller no tiene sentido ninguno. O sea, la oración la oímos todos, ¿vale? Y como digo, estemos atentos a las bendiciones que se le desean a las mujeres. Ahora comienza ya a hablar el obispo con su oración. Y susurro. Un susurro que lo va a escuchar Pablo. Lo va a escuchar aquí, tiene que escucharlo, sí. Vale. Dios santo y sublime, que ves a las mujeres humildes, que has elegido a los débiles y a los poderosos, que has creado o venerado incluso a estos que son desdeñados. Transmite, oh Señor, un espíritu de poder
sobre esta sierva tuya, y fortalécela en tu verdad, de tal manera que, cumpliendo tu mandamiento y trabajando en tu santuario, será para ti una honrada vasija y dará gloria en el día, oh Señor, en el que glorificarás a tus pobres. Dale poder para que practique felizmente las enseñanzas por ti descritas en la norma de tu sierva. Dale, oh Señor, un espíritu de humildad, de poder y paciencia y amabilidad, para que pueda, llevando tu carga con alegría inefable, seguir haciendo sus labores. Sinceramente, Señor Dios, que conoce nuestra debilidad, perfecciona a tu sierva para la gloria de tu casa. Fortalécela para que edifique como un brillante ejemplo. Dios, santifícala, hazla sabia y consuélala, porque Dios, nuestro Padre, tu reino es bendito y glorioso. Dice la oración que al final todos los presentes decían amén. Pues yo también digo amén. Amén. Pues muchas gracias. Muchas gracias por haber participado. Terminamos la primera parte con la conclusión de que las mujeres aparecen en todo tipo de contextos: funerarios, dedicatorias, destinatarias o sujetos de cartas, guardianas de santuarios, heroínas de conflictos eclesiásticos, superioras monásticas, líderes de coros. Una venían de familias nobles y otras eran de familias humildes. Unas vivían sujetas a la autoridad eclesiástica y otras eran más independientes. ¿Alguna pregunta antes de tomar café y hacer un descansillo? ¿Café? ¿Qué pregunta? ¿Vamos a tomar café? Pues venga. Pues ya está. Terminamos esta primera parte recordando que las mujeres somos, estamos. Seguimos ahora con la segunda parte. De la primera parte a la segunda parte han pasado ya unos siglos. Y vamos a hablar de las mujeres en la Reforma Protestante. Como hice en la primera parte, menciono en primer lugar la bibliografía que he utilizado. El libro Reformas y Reformas en la Iglesia de Mireia Vidal y Quintero, editorial Verbo Divino, entrevista a Juan Manuel Quero en Actualidad Evangélica, estudio realizado por Amparo Lerín Cruz, pastora de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, web Siempre Reformándose, y algunos datitos sueltos así de Wikipedia y de algunas páginas que he considerado serias de Internet. Bueno, recordamos que en 2017 celebramos en todo el mundo los 500 años de la Reforma, 1517. Lo que comparto a continuación pertenece a una ponencia que di durante esta celebración, unos actos que organizó Pablo Medina, y de nuevo te doy las gracias por permitirme participar en ella. Personalmente me pregunté entonces y me pregunto ahora cuál fue el fin de estas celebraciones. ¿Hubo deseo de seguir reformándose en las cuestiones que quedan pendientes sobre las mujeres? Las respuestas me preocupan porque sobre esta cuestión queda mucho por decir y mucho por hacer. Necesitamos más fuerza para continuar poniendo en valor la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque la información es muy extensa, está muy resumida. Esta segunda parte es más corta que la primera. Y luego tendremos también unos 5 minutitos de descanso. Bien. Vamos a recordar quién fue Martín Lutero. Nació en Alemania en 1483. Fue teólogo y fraile católico agustino. Comenzó la reforma religiosa en Alemania. En sus enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante. Se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración en las iglesias de Europa.
El 31 de octubre de 1517 clavó su 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Sus contribuciones llegan a considerarse más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana. Su matrimonio con Catalina von Bora inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Entramos ya a hablar sobre las mujeres. Aclarábamos hace un ratito que existe una historia oculta de la autoridad ejercida por mujeres, una historia que ha sido silenciada por la memoria selectiva de generaciones sucesivas de historiadores varones. Dijimos en la primera parte que incluso las cartas que escribían ellas fueron en su mayoría destruidas y solo se conservan las que los hombres que estaban en contacto con ellas conservaron. Explicamos que desde los comienzos del cristianismo las mujeres asumieron un papel significativo y gozaron de puestos de honor en sus comunidades. Juan Manuel Quero, doctor en Historia, teólogo y pastor, en su artículo La mujer en el contexto de la Reforma Protestante, escribe, está resumido, la Reforma Protestante del siglo XVI supondría cambios tanto en la política social como económica que facilitaría una Europa diferente y, por tanto, un mundo en proceso de cambio. Uno de estos cambios imprescindibles sería el referente a las estructuras sociales, donde la mujer debería ser dignificada y tratada, no como una especie de mercancía u objeto con el que se hacían políticas para llegar a acuerdos, o para que el hombre fuera servido a su antojo. En este tiempo la mujer no era persona en sentido jurídico, no tenía ni derecho a juicio, en todo tenía que ser representada por el hombre. La Iglesia justificaba esta discriminación con argumentos bíblicos y teológicos inadecuados. El divorcio no se podía permitir para liberar a los cónyuges de una situación infernal, pero se procuraban concubinas, permitiéndose prácticas de todo tipo. De una forma u otra, la mujer siempre saldría malparada y maltratada. Se hacía necesaria una reflexión por vías sociológicas, teológicas y bíblicas, ya que todo se utilizaba para vejar a la mujer. Los escritos de Lutero, continúa Quero en su entrevista, revelarían la necesidad de que todas esas mujeres que en contra de su voluntad estaban recluidas en conventos como monjas, porque otros lo acordaron así, podrían romper sus votos. Muchas escaparían y acudirían a los reformadores para ser orientadas y apoyadas, entre ellas la que fue esposa de Lutero, Caterina von Bora. El matrimonio de Lutero y Catalina fue un ejemplo. Muchos religiosos y religiosas también darían este paso. La mujer no solamente se dignificaba en la institución de la familia, dándole un papel más elevado, sino que además en la educación se lucharía para que tuviera acceso a una cultura en igualdad con el hombre. En el siglo XVI, con Thomas Mensa, o Munse, predicador alemán, él iba a la cabeza de este principio, afirmó el principio protestante del sacerdocio universal de todos los creyentes, donde las mujeres también tendrían esa responsabilidad en igualdad de condiciones con el hombre, tanto en aspectos sociales como religiosos. Este cambio en la valoración e integración en todas las estructuras fue un principio protestante en el que no cabría distinción de sexo ni clase social. Se propone una escuela popular y pública que reforzará la igualdad social y educativa de las mujeres. Continuamos. La Reforma comenzó un discurso sobre la mujer muy distinto a lo que había sido hasta entonces. Ya no se consideraba una criatura casi demoníaca, que ponía a prueba la castidad de los monjes o que desafiaba o tentaba la continencia obligatoria, sino que con la Reforma la sexualidad en el matrimonio se entiende como un lugar de experiencia fundamental de la pareja. Por ello se rompe el celibato obligatorio de los clérigos. Y el sexo no es solo para procrear, sino para amarse.
La mujer indirectamente recobra una dignidad perdida en tiempos anteriores, como la Baja Edad Media, y ya no es vista como una tentadora diabólica. Ute Gause, profesora de Historia de la Iglesia en la Universidad de Bochum, expone: las mujeres escribieron himnos, catecismos, literatura de edificación y eruditos tratados dogmáticos. Desempeñaron un papel importante como educadoras religiosas y escribieron manuales de instrucción, como por ejemplo la maestra Madeleine Haimaya de Augsburgo, en 1535. Con la Reforma comenzó un movimiento educativo, dado que el uso independiente de la Biblia y la exigencia de un sacerdote de todos los cristianos bautizados involucraron a las mujeres. Los reformadores se sintieron obligados a incluir la educación a las niñas en sus organizaciones eclesiásticas. Las llamadas escuelas de vírgenes se establecieron y proporcionaron una educación mayoritariamente religiosa. La mayoría de las veces la enseñanza era impartida por mujeres. Las estructuras escolares estaban en gran parte incluidas en las estructuras de la Iglesia protestante, aunque hubieran pertenecido a la esfera de responsabilidad de las autoridades seculares. Entramos ya al estudio realizado por Amparo Lerín Cruz, pastora de la Comunión Mexicana de las Iglesias Reformadas y Presbiterianas. Las mujeres en la Reforma Protestante del siglo XVI. Es un estudio de 2012. Durante la historia de la humanidad, la participación de las mujeres ha sido invisible y olvidada, en los mejores casos interpretada por varones. La condición de las mujeres ha sido de sumisión y opresión. En el siglo XVI no fue la excepción. Sin embargo, hubo varios brotes que pudieron provocar cambios en esta situación. Concienciación con respecto a la idea que tenían de sí mismas, la revalorización de la mujer casada, mayor libertad para las mujeres cultas, como el caso de grandes escritoras, reformadoras, religiosas y reinas. Recordamos que las mujeres cristianas de los primeros siglos realizaban ministerios como cualquier hombre. Predicaban, impartían los sacramentos del bautismo y Santa Cena o Eucaristía, enseñaban, etc. Eran llamadas apóstolas, diaconisas, maestras, evangelistas, profetas. Pero este lugar que tuvieron se fue olvidando, y mientras la Iglesia se construía jerárquicamente masculina, la situación de la mujer volvió a ser la de sumisión. En el siglo XVI el protagonismo de la mujer, aunque escaso, pero también fue significativo, se impusieron por encima de las costumbres de su tiempo y desempeñaron un papel importante en la escena política y religiosa. Y no solo fueron hombres quienes llevaron a cabo la Reforma Protestante, porque se tiende siempre a nombrar a los varones en la elaboración de la historia, y así hemos escuchado por años los nombres de Jan Hus, Lutero, Felipe Melanchthon, Calvino, Guillermo Farel o Ulrico Zwinglio, etc., como padres de la Reforma, dejando de lado a las madres de la misma, olvidando, negando y silenciando sus nombres y su obra. Vosotros estáis viendo que a mí me cuesta mucho pronunciar los nombres extranjeros, así que me tenéis que perdonar. Pero una en su inconsciencia también piensa, bueno, lo mismo a las personas extranjeras le tiene que costar hablar el andaluz mío, ¿no? Pues ya está, lo vamos a dejar así, vosotros me tenéis paciencia y punto. Yo sigo. No obstante, un considerable número de mujeres estuvo implicado en diferentes ámbitos a diferentes niveles en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y España. Algunas relevantes durante el tiempo de la Reforma fueron, estamos hablando del estudio de Amparo Lerín, Marie Dantier, teóloga reformadora, desempeñó un papel activo en la religión y política de Ginebra. Participó en el cierre de conventos. Estaba a favor de la prohibición del celibato y era predicadora a la par de Calvino y Farel. Redactó varios escritos muy revolucionarios para su tiempo, los cuales son considerados hoy como una defensa del feminismo.
Marie sufrió persecución e incomprensión tanto por la Iglesia católica como protestante. Muchos de sus escritos y cartas fueron prohibidos y destruidos. Argula von Grumbach fue la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero ante el desconcierto de los inquisidores. Desafió a sus autoridades eclesiásticas y civiles, como el duque de Bavaria, al cual le mandó decir en una carta que ella no era ni débil ni estúpida. Argula escribió varios libros. Catalina von Bora fue consagrada monja cisterciense. Durante años realizó votos de pobreza, obediencia y castidad. Cuando tenía 24 años se fugó del convento con otras compañeras escondidas en bidones de basura, barriles de basura. Ella misma fue la que sugirió a Lutero que debían casarse. Administró los recursos y el dinero que el príncipe Juan cedió al monasterio de los agustinos. La importancia de su persona radica en formar parte de la primera generación de mujeres casadas con pastores protestantes, y junto a ellos lucharon por la fe. Dio abrigo a monjes y monjas que habían renunciado a su fe y no tuvo miedo a los riesgos que esto y ser esposa de Lutero significaba. Úrsula Münzenberg era monja en el convento de la Orden de María Magdalena de la Penitencia, en Sajonia. Encabezó el movimiento para infiltrar la doctrina luterana en su convento. Para tal efecto metía libros de Lutero de contrabando. Huyó del convento. Rechazó la vida de enclaustramiento de las monjas. Elizabeth Kreuziger abandonó la orden de los premonstratenses. Su boda ya fue de acuerdo a los principios protestantes. Participó en discusiones teológicas con Lutero y Melanchthon, quien la consideraba una mujer inteligente. Escribió el himno El Hijo Único del Cielo, que causó controversia, pues no se estaba acostumbrado a que las mujeres escribiesen himnos en este tiempo. Elisabeth von Brandenburg, o Isabel de Dinamarca. En 1517 recibió por primera vez la Eucaristía en manos de un ministro luterano, lo que enfadó mucho a su marido, Joaquín I, quien la quería condenar a cadena perpetua. Elizabeth huyó defendiendo la postura de que una mujer debía decidir por sí misma su propia religión. Sufrió pobreza y soledad. Influyó en la reforma protestante en Dinamarca. Elizabeth de Brunswick se convirtió al protestantismo después de escuchar un sermón del pastor luterano Antonio Covinus. A la muerte de su esposo fue nombrada regente y promulgó como religión oficial de su ducado el luteranismo. Catherine Sell se casó con el pastor Matthew Sell. Fue la primera mujer que se casaba con un ministro evangélico. Predicaba junto a su esposo, escondió a refugiados y escribió algunos ensayos e himnos. Falleció el 5 de septiembre de 1562 en Estrasburgo. Margarita de Navarra, hija de Carlos de Orleans, interlocutora directa de Calvino, escritora, tradujo al francés la Meditación sobre el Padre Nuestro de Lutero. Fue autora de varios poemas, entre ellos publicó Prisiones. Su hija Juana de Albrecht había visto a su padre golpearla por rezar oraciones protestantes. Durante el reinado de Margarita, Francia se convirtió en refugio de la Reforma. Tenía un carácter abierto, mucha cultura, e hizo de su corte un centro de humanismo. Juana de Albrecht o Juana III de Navarra.
Era hija y sucesora al trono de Margarita de Navarra, que acabamos de nombrar, y siguió los pasos de su madre. Llevó a cabo la traducción del Nuevo Testamento al vasco en 1571. Acabaron ese año con la declaración del calvinismo como religión oficial en Bearne y Baja Navarra. Declaró su reino oficialmente protestante, aunque permitió que continuara el catolicismo. Dada la identificación de Juana de Albert con la Reforma, los territorios que reunieron bajo su control se convirtieron en zonas de refugio para numerosos protestantes. Renata de Ferrara, segunda hija de Luis XII de Francia y Ana de Bretaña. Conservó su fe protestante después de casarse con Hércules II, duque católico de Ferrara. Tuvo problemas religiosos por albergar a Calvino y a Clement Marot. Protegió a los herejes protestantes y se negó a asistir a misa. Su esposo la confinó en su palacio por presiones de la Inquisición. A la muerte de este se declaró abiertamente protestante. Muchos hombres y mujeres sufrieron persecución y muerte, como es el caso de María de Cazalla, cordobesa. Tuvo acceso a los libros de Erasmo y Lutero. Pertenecía al círculo de los alumbrados, que eran místicos protestantes perseguidos por ser considerados herejes. Fue inspiración espiritual de amas de casa y profesores de la Universidad de Alcalá, a quienes ofrecía consejería pastoral y estudios bíblicos. La Inquisición la detuvo y la torturó. Finalmente fue absuelta y sometida a escarnio público. María de Cazalla fue una de las primeras receptoras del protestantismo en España. Mujeres en España y toda Europa fueron encarceladas, torturadas y quemadas en la hoguera por luchar a favor de la Reforma protestante. Cada una desde su lugar pudo de una manera u otra influir para que se diese este movimiento. Unas eran de familias nobles, lo mencionábamos también en la primera parte, unas eran de familias nobles y otras eran pues gente de a pie. Pero todas lucharon a favor de su fe. Es necesario reconocer y nombrar no solo a los hombres que hicieron posible la Reforma protestante. Este movimiento no solamente tiene padres, también tiene madres. La historia de la Reforma protestante también tiene rostro y nombre de mujer. Europa está marcada por la Reforma. Aunque ha costado siglos, a través de ella se ha conseguido que toda persona, sea cual sea su sexo, origen o raza, sea independiente en cuestiones como la libertad de pensamiento, de expresión, de asuntos de fe y de conciencia, sin tener que estar atada a su padre o marido en el caso de las mujeres. La doctora Margot Kessman acierta al decir que a la gente se le permitió hacer preguntas, se le animó a leer por sí misma, se le enseñó que no existe un conjunto de sacerdotes poseedores únicos del conocimiento, dado que la Iglesia es una comunidad de creyentes donde cada miembro tiene dones para desarrollar. La educación pública tuvo un empuje muy fuerte desde la época de Lutero. Debía ser para todos y así poder contribuir adecuadamente a la sociedad. Este pedía ya en 1520 una escuela para niñas en cada pueblo. La orientación de la Reforma es vivir en aras del bien común. Por eso debe importarnos a todos. Vamos a dar otro saltito, igual que en la primera parte dimos un saltito, con las beguinas ahora vamos a dar otro saltito con el ejemplo que protagonizó la norteamericana Alice Gordon. Inicia un instituto para mujeres en la calle Fortuny de Madrid. En 1906 comienza un programa con 80 alumnas que tendía a seguir creciendo. Este proyecto ilusionó mucho a universidades
de Estados Unidos, y bajo la influencia de algunas congregaciones se organizaron para recoger fondos e incentivar la educación de la mujer bajo los principios de la Reforma Protestante. Todo esto gana su sentido en poder trabajar y servir según sus dones y capacidades. Alice Gordon está enterrada en Madrid. Ya estamos casi terminando. Los beneficios de la Reforma, publicados en la web Siempre Reformándose, pueden ser vistas en las siguientes áreas. Está también resumido. En el área social, la Reforma Protestante vino a quitar la barrera que separaba lo sagrado de lo secular, conduciendo a una nueva apreciación por las cosas ordinarias de la vida y a una revalorización del matrimonio y la familia. En el área política, la Reforma Protestante trajo consigo un reconocimiento de los derechos humanos esenciales, un reconocimiento de la igualdad de todas las personas y la creación de las formas de gobierno representativos. En el área educativa, la Reforma Protestante vino a darle un importante ímpetu a la alfabetización universal de niños y niñas. En el área religiosa, la Reforma Protestante enfatizó la necesidad de que la Biblia fuera traducida a los idiomas del pueblo para que cualquier persona fuera capaz de leerla. Y esto trajo consigo la creación de organizaciones que se han encargado de traducir la Escritura a diferentes idiomas y dialectos de muchos grupos minoritarios. Estos son tan solo algunos de los beneficios que trajo consigo la Reforma, de los que ahora disfrutamos. Los que vivimos en el siglo XXI tendemos a minimizar y hasta ignorar tales beneficios, debido a que no conocemos el otro mundo, el del siglo XVI, cuando estas cosas no existían. Los privilegios que disfrutamos hoy no existían entonces. Finalizamos ya. Comencé esta charla con una reflexión. ¿Cuál fue el fin de esta celebración? Además de reconocer la valentía de Lutero y recordar sus 95 tesis clavadas en las puertas del palacio, de la iglesia del Palacio de Wittenberg, aquel 31 de octubre de 1517. ¿Para qué celebramos? ¿Hay deseos de seguir reformándose en las cuestiones pendientes sobre las mujeres? Creo que uno de esos propósitos ha de ser el de continuar con la mejora de la situación de la mujer en todas las áreas que acabamos de nombrar: social, política, educativa, religiosa. Todavía hoy se nos sigue prohibiendo el simple hecho de expresarnos, sobre todo cuando lo que una mujer tiene que decir va en contra de la decisión tomada por varones. Vamos avanzando. A contracorriente vamos avanzando. Estos beneficios que acabamos de exponer forman parte de un proceso aún en marcha que desde el siglo XVI camina con lentitud y necesita mejoras. Pero por ahí vamos, sin rendirnos, caminando siempre. ¿Alguna pregunta? Yo quería agradecer también a Alfonso Pelayo, porque esta conferencia también se dio en el Instituto de Portada Alta, de aquí de Málaga, a los alumnos de primero y de segundo de bachiller. Muchas gracias, Alfonso. Comenzamos con la tercera parte y quiero empezarla con un pequeño tallercito. Son preguntas simbólicas, son 2 preguntas o 3 nada más. Y yo, que soy partidaria de que hombres y mujeres estemos siempre juntos, pues el taller va a ser hombres con hombres, mujeres con mujeres. Al revés, ¿vale? Y luego ya comenzamos con la actualidad, discriminación y progreso. ¿Quién me ayuda a repartir? A ver cuántos hombres. Yo creo que se puede hacer 2 grupos nada más, ¿vale? ¿Bien? Reparte esto, aquí están los folios, aquí están los... Reparte tú los folios. ¿Tienes una, a ver, por aquí, Verónica. Un folio, uno por cada... Sí, uno por... Folio hay, perdón. ¿Eh? ¿Cuántos hay?
reparte 2 nada más, porque uno para cada grupo, ¿vale? Pues 1 o 2 para los hombres y 1 o 2 para las mujeres, si se quiere, ¿vale? Sí, dos grupos. Vamos a ver, en cada grupo es suficiente solamente un portavoz, ¿vale? Solo un portavoz de cada grupo. Empezamos con los caballeros. ¿Qué habéis resuelto vosotros? ¿Quién es el portavoz? ¿Tú? Pues, por favor. Sí, sí. Bueno, ya eso podéis seguir debatiendo todo el tiempo que queráis, pero ya después. Bueno, aquí ha habido varias opiniones, casi todas en consenso, porque todos estamos de acuerdo, creo, casi con todo lo que está dicho. Lo primero que parece es un saludo. Silencio, por favor. Vamos a escuchar lo que ellos tienen que decirnos. Mujeres, escuchamos. Sí. Es simplemente un saludo, un formalismo en muchos casos, que no se plantea a nadie nada ni de sexualidad, incluso algunas veces ni de siquiera de lo que quiere decir que Dios te bendiga, ¿no? Simplemente un formalismo. Luego coincidimos también en que no se suele hacer distinción entre hermanas o hermanos, y a menudo solamente se dice que Dios te bendiga y no se hace la referencia al sexo de la persona a la que te diriges. Otro decía que cuando alguien le dice a alguien que Dios te bendiga, hermana, está pensando en que Dios le conceda lo que está deseando en su vida. Y en otros casos se ha dicho que si hay alguna cosa que no va bien, que Dios sea la mejor. O sea, como un buen deseo. Por otra parte, se vuelve a insistir en que no hay diferencia entre la A y la O. Y se ha dicho alguna cosa que alguna vez podría pasar, que se puede decir con desprecio. Anda, así que Dios te bendiga, como déjame en paz, o porque hay algún tipo de conflicto y tal, pero también sin diferencia entre la hermana y el hermano. Y luego otra persona ha indicado algo que no tiene tanto que ver con el sexo o con el género, sino con la expresión en sí. Que Dios te bendiga, sustituirlo por el Dios te bendiga, más que como un deseo, como un hecho. Muy bien. Muy bien, estupendo, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la portavoz femenina. Es que hemos escrito cada uno un poquito. Sí. Hemos pensado lo mismo que ha dicho él, ¿no? Que puede ser una frase hecha, que también depende de quién me lo diga y cómo me lo diga, si lo conozco, sé que me lo dice, y también en general puede ser una rutina de esta persona, que lo vaya diciendo, yo te bendiga, yo te bendiga, ¿no? Que además se suele así muchas veces, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, y eso que no compromete a nadie decir, es como si te digo a mí muy buena. La segunda era ¿qué quieren los hombres? Sí, era cómo se podía sustituir, Que, bueno, que en realidad sean sinceros, que cuando lo dicen lo digan de corazón porque nos conocen, saben cómo somos, cómo los problemas que podemos tener y tal, y lo digan consciente, ¿no? Que Dios te bendiga, pero consciente, no de rutina. Y la tercera es la que me ha costado más trabajo. ¿De qué manera podemos cambiar esta fórmula para que tanto las mujeres seamos conscientes de lo que significa que se nos Bueno, pues en realidad nosotros, yo creo, es muy difícil que nosotros podamos cambiar a los hombres. Podemos demostrarles nuestra forma de ser sincera con ellos y esperar que nos lo demuestre día a día, y no solo con las palabras, como Dios te bendiga, sino que nos lo demuestren. Que tienen que empezar ya, algunos ya no empezar
intentado y llevo mucho tiempo, pero algunos tienen que intentar demostrarnos que verdaderamente quiere que Dios nos bendiga, porque si Dios nos bendice, pues podemos perfectamente trabajar como trabajan con los hombres en la iglesia y en otros sitios, en otros campos. Sí. Debemos comprometernos mutuamente a que esa bendición llegue, porque Sí. la bendición no llega así como un airecito. Sí, Si no trabajamos en esa bendición, no. Sí. Que todavía conozco que en muchos sitios que no se permite a la mujer hacer lo mismo que el hombre. En la iglesia, Claro, además, claro. Sí. Por los pastores han dicho que la mujer no puede llegar a ocupar el mismo lugar que el hombre. Sí. Y a mí esa persona ve que Dios te bendiga. Sí. No lo sé, bueno, tampoco. Bueno, no digo en Bueno. mi caso. Pero No, puede ser. ya está. Sí, sí. También quería decir, Yo digo, cuando el hermano dice Dios te bendiga, que te está deseando. Puede, Te está puede. deseando que lo mejor, que te bendiga en el trabajo, que te bendiga en la vida, que te Qué bendiga en el alegría. matrimonio, que te bendiga en la iglesia. Si esa persona lo dice o no lo dice de corazón, no cabe a mí decir eres falso o no eres falso. Eso le corresponde a Dios, es Sí. Él con Dios. Pero sí también quiero decir que si Dios me ha bendecido, yo diré, mira, gracias por tus bendiciones porque Dios me ha bendecido y espero que en ese momento se alegre porque Él me lo deseó primero a mí. Pues sí. Entonces, ahora, si Él me dice a mí, Dios te bendiga, yo se lo diré y lo miraré a la cara y le diré, y yo quiero que Dios te prospere y te bendiga a ti también. Si lo de él es falso, verá que de parte mía es con todo el corazón del mundo y todo el amor de Dios para Él. Si lo ha dicho falso, lo ha dicho sincero. Yo se lo diré de otra forma para que Él lo perciba. Sí. Como realmente un hermano debe decírselo a su hermana o a su hermano. Que sea así, que sea así. Pues vamos a continuar ahora, vamos a continuar ya porque ya dijimos que el problema que había con el horario, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestras respuestas. Yo estoy muy de acuerdo contigo también en lo que has dicho porque tengo aquí que pidamos atención cuando se le dice a una mujer que el Señor te bendiga, hermana, porque aunque sea sin pretenderlo, aunque sea como una simple frase hecha que se dice sin pensar, quizás por los que luego son más acusadores de otros hermanos cuando se dice simplemente Jesús por haber estornudado y se dice que está usando el nombre de Dios en vano. El Señor te bendiga, hermana. Sin pensarlo, se está usando el nombre de Dios en vano. Pero lo que yo quiero decir, como ha dicho la compañera, es que cuando alguien nos dice, pensándolo o sin pensarlo, porque tenemos un Dios justo, que el Señor te bendiga, hermana, que sepamos que podemos responder con tranquilidad, gracias, hermano, porque el Señor me bendice. Gracias, hermano, porque el Señor nos bendice. Verdaderamente nos bendice, independientemente de la intención que se tenga, que no siempre es buena. Que no siempre es buena. Eso lo sabe cada uno, Salva. Lo sabe cada uno y se sabe también luego por los hechos de los que te dicen que el Señor te bendiga y a continuación predican para que cierres tu boca o para que no ejerzas tu ministerio o para que no compartas tus dones. Y eso lo vemos todo. Bueno, pues vamos a dar parte a la tercera parte, valga la redundancia, porque vamos a empezar con la discriminación. No sé si vosotros vais a compartir o no vais a compartir lo que yo voy a leer. Lo que sí digo es que es cierto. Y si alguno de vosotros tiene otra experiencia diferente, a mejor, pues yo me alegraría muchísimo, muchísimo, porque eso significa que la cosa marcha. ¿De acuerdo? Y luego ya terminaremos con los avances, con los progresos. Empezamos con la discriminación. Es importante estar atentos sobre qué tipo de masculinidad y feminidad se está formando en las iglesias. En Pablo tenemos un ejemplo de cambio positivo que podemos leer en Hechos de los Apóstoles y en las cartas. Sin embargo, cuesta conceder la palabra a las mujeres. Lo ideal sería que pudiésemos participar de igual a igual en proyectos comunes. Del mismo modo que algunos, apoyándose en Pablo,
le dan importancia a los versículos que oprimen a la mujer, agarrémonos a algunos de los textos mencionados en la primera parte del taller, en Génesis 1. Cuando Dios creó al hombre, Adán, todo género humano, quería decir, lo creó semejante a Dios mismo, hombre y mujer lo creó y les dio su bendición. En Gálatas 3 leemos que ya no tiene importancia ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos sois uno solo. Recordemos también que es Pablo quien en Romanos 16 nombra a Febe, Prisca, María, Junia, Trifena y Trifosa, Pérsida, que parece ser un nombre de esclava, y ahí la tenemos, nombrada por Pablo, si es que lo era, la madre de Rulfo, Julia, la hermana de Nereo, Olimpias. El patriarcado está fuertemente arraigado. Es un dominio violento o pacífico que considera a las mujeres, ya sea de manera individual o colectiva, un ser inferior al que se debe guiar, guardar, corregir, gestionar sus bienes, paralizar sus iniciativas y ejercer contra ellas física o psíquicamente en el ámbito familiar, ejercer la fuerza en el ámbito familiar, social o religioso, hasta hacerlas un producto destinado al servicio del hombre. Se las ha domesticado y oprimido. En muchas sociedades están recluidas a ser esposas, madres, hijas o cualquiera de los roles que el varón le asigna. Según sea la sociedad y la época, el poder que ejerce el patriarcado puede tener origen divino, entre comillas, o familiar, o fundarse en acuerdos de voluntades entre los propios varones. En ello prevalece el dominio del hombre sobre la mujer, impidiendo que ésta se realice como sujeto. A través de los libros de la Biblia podemos destacar sociedades patriarcales reinando con claridad en los pueblos antiguos. Esta herencia la han cogido con gusto un número considerable de iglesias y aún no lo han soltado, pues asumen a las mujeres como seres menores e incompletos que deben actuar de la manera que se les dicta, salvo excepciones que también podemos encontrar en la Biblia y en algunos documentos históricos fiables. Ha sucedido así a lo largo de la historia. Por su sexo se les marcan normas y prohíben acciones, se las encorseta. Desde los púlpitos no suele reconocerse estas acciones, no se mencionan estas negativas. Se actúa de manera casi siempre no explícita. Pongamos ejemplos. Se les prohíbe enseñar a los varones adultos, teniendo permitido instruir a los niños, dando por hecho que lo segundo es de menor importancia, obviando o desprestigiando que es en los niños donde mejor se puede sembrar la palabra de Dios. Otra muestra podría ser el llamado tiempo de alabanza, entre comillas, porque una servidora no está de acuerdo con que este sea el único tiempo en que se puede alabar a Dios. En este periodo de la liturgia que abre el culto, hay lugares en los que los hombres tocan ciertos instrumentos apropiándoselos como masculinos. Ellas a veces tienen lo suyo, productores de melodías más suaves y menos sofisticadas. Las mujeres en muchos casos no llevan la voz cantante, simplemente corean lo que canta el varón, complementan su voz. Las que profetizan, según sea el contexto denominacional, son tildadas de alocadas e inmaduras. Recordemos cuando hablábamos en la primera parte del montanismo, donde sí eran muy consideradas las mujeres que tenían este don. El varón puede hacerlo con total normalidad y autoridad. Ellas no pueden escribir reflexiones bíblicas o compartirlas en público. El varón puede hacerlo y además es considerado alguien espiritual entregado a Dios. Las mujeres que desean participar activamente en la vida congregacional pueden ser consideradas en algunas comunidades como entrometidas, chismosas y se duda de su formación. Existe algo curioso y es que dentro de ciertas iglesias las mujeres no están encargadas de las obras espirituales, sino sociales o domésticas,
Esto no es malo. Lo malo es que sea siempre esto. A la ayuda al marginado, visitar enfermos, cuidar las flores, lavar lo sucio, atender a niños, preparar la comida en actos especiales. Aún así, estos trabajos se consideran neutros frente a los que realizan los varones. Las mujeres cuidan de la iglesia de la misma manera que se les ha enseñado a cuidar de su casa. Las mujeres no podrán criticar los actos, las palabras, los consejos, las predicaciones y enseñanzas de un varón. Si ejercen algún ministerio es dependiendo de la voluntad de ellos, bajo la supervisión de ellos, con el permiso de ellos. Cualquier iniciativa queda bajo la inspección patriarcal. A veces parece que se las escucha, que se les da oportunidades para avanzar. Sin embargo, no se tienen en cuenta sus palabras. Por un oído entra, por el otro sale. Ocurre que en la vida eclesial hombres y mujeres se convierten en seres no complementarios, sino opuestos. Incongruentemente, fuera del templo, una mujer puede ser jefa de una empresa y tener a algunas personas, algunos varones de su iglesia a su servicio. Pero en la iglesia no ocurre así. El hombre aparece como la parte activa y las mujeres ocupan la pasiva. Aclaro que no estamos hablando de todas las iglesias, por supuesto que no, pero sí de algunas iglesias. Ellos existen como la nota normal dentro de los vivos y las mujeres como lo otro, como si más que hijas de Dios fuésemos un híbrido fallido de su obra, un error que hoy día todavía no sabemos recomponer y que aún no se ha podido eliminar de la faz de la tierra. Para muchos somos las eternas adolescentes, las faltas de talento, las no capaces de discernir entre el bien y el mal. Somos las Evas que incitan a pecar a los santos varones y necesitamos supervisión constante, consejos, ayuda, correcciones, disciplina, guías. Estas características de dominio las expulsa del ámbito de participación por causa de su sexo. No se les otorga autoridad. Su función a los ojos de muchos es insignificante. Lo que no se logra entender es cómo en estas iglesias a las que me refiero afirman que se predica el mensaje de Dios según dice la Biblia, entre comillas también, y se actúa de manera tan diferente y mezquina en la práctica. El patriarcado no permite que las mujeres se salgan del canon establecido por él. Hay varones que cuando una mujer predica, salen indignados para no oírlas y las critican. Consideran que es mejor esperar en la puerta a que salgan sus esposas que poner oído a disposición de estas enseñanzas. Pregunto si no es mucho preguntar. Si tan convencidos están de que las mujeres enseñan algo indebido, ¿cómo deja que sus esposas se contagien dejándolas dentro? ¿Cómo dejan que a sus hijos en manos de estas cuando acuden a la escuela dominical? ¿No es una locura? Estos hombres acusan a mujeres con formación eclesial de no tener la suficiente humildad como para quedarse sentadas con la boca cerrada. En contrapartida, están convencidos de que el hombre que predica ejerce humildad, pues su boca es un medio usado por Dios para dar su mensaje. A las mujeres que cultivan sus dones se les da la espalda. Las hacen invisibles porque no piensan perder su posición privilegiada. ¿Os suenan raros estos ejemplos? Bueno, pues te aseguro que son ciertos. Vale. Esto, que puede parecer fuerte para algunos, otros lo viven en completa normalidad.
Una forma subliminal de invasión a las mujeres por parte del patriarcado es alentarlas a que tengan sus propios grupos para que se distraigan. Se desahoguen tomando café, dulces, charlen, se relacionen, evitando así mezclarse con temas que a ellas les preocupan. ¿Interesa a la Iglesia lo que afecta a las mujeres? En los grupos de mujeres se comparte, se enseñan unas a otras, a veces bajo la supervisión errónea por parte de la convicción errónea por parte de ellas de que son cristianas de segunda clase. Por eso en los actos especiales de estas reuniones femeninas se suele invitar a un varón para que les comparta alguna enseñanza, las instruya, les explique la palabra, las conduzca, las exhorte, las encaucen. Por su parte, ellos se sienten privilegiados cuando son invitados a estos actos, porque asumen la labor de evangelizar, que desde el podium se les concede, viéndolas a ellas a un nivel inferior. Que yo no quiero que se os pongan las orejas coloradas. A vosotros no quiero que se os pongan las orejas coloradas. Que sabemos que no son todos, pero son muchos los que tienen esta condición. Ellos son los eternos padres. Nosotras somos hijas para siempre, las que no madurarán jamás. Otros hay que, queriendo aparentar seguridad al leer los textos bíblicos que consideran discriminatorios para nuestro sexo, agarran la Biblia y la levantan con efusividad para mostrar que no son palabras suyas, sino son palabras del Dios mismo. Y que Dios no habla a las mujeres, sino es a través del hombre. Y claro, diría mi amigo Plutarco Bonilla, que ¿quién se pone a discutir contra Dios? ¿Verdad? Si Dios es el que lo dice, ¿quién se pone a discutir contra Dios y a llevarle la contraria? ¿Cuánta superstición existe en el pueblo de Dios? Por otro lado está la manera de vestir. No todas las modas femeninas están permitidas en estos grupos. Se las anima a cubrir sus brazos, sea cual sea la temporada del año. Se las alienta a usar farda larga, velo, a no llevar maquillaje, no pueden tintarse el pelo. El perfume es sensual. Los tacones provocativos, los colores vivos excitantes, y hasta algún iluso cree que la combinación en una mujer del rojo y el negro es demoníaco. Lo que menciono es tomado como una manera de provocar a los varones. Todos estos adornos nuestros son una provocación para los varones. El sexo fuerte. Esto lleva a mujeres a tener dos maneras de actuar, incluso a esconderse, pues van a la moda del gusto del patriarcado para entrar en la iglesia y a gusto de afuera del templo. El varón puede ir con pantalón corto a la iglesia, sin afeitar, sin peinar, sin corbata, con varios botones de la camisa abierta, pecho al aire. Puede ir sin ducharse y puede adoptar cualquier postura corporal que se le antoje, tanto al sentarse como al levantarse. A nosotros eso no nos provoca. Bueno, continúo. Existen lugares de culto donde las mujeres están obligadas a sentarse separadas de los hombres, aunque sea su marido con el que se acuestan todas las noches, pues en el pasillo están separados. Y con Dios como excusa, pues se marcan estas distancias. Las mujeres también están obligadas a recibir al clero en el precioso reino de su casa, aunque sea que vengan para llamarles la atención. Ellas le ponen todo cuanto necesiten al alcance de su mano y de su boca, y a veces, según el talante, puede interpretarse por parte de ellos: aquí vengo y tomo posesión de tu hogar en este día y a esta hora. Yo soy el rey. En la iglesia, ellas están obligadas a sonreír, a agradar, a aceptar si se produce el maltrato psicológico al que se las somete como algo que se merecen, ya que fueron las que indujeron a pecar al varón y han de pagar con esta culpa esclavizante. Por cierto, si Dios perdona,
¿cuándo perdonará el hombre? Me refiero al primer pecado del que se nos acusa. Y por cierto, otra vez, si fue el varón quien cometió el primer crimen, ¿por qué no se considera a todos los hombres fratricidas? ¿Verdad que no se habla de todos los hombres como fratricidas y de todas las mujeres se nos dice que fuimos las culpables hasta el día de hoy de aquel pecado, del relato de Génesis? ¿Por qué no se les castiga a los hombres de la misma manera que a nosotras? A las mujeres se las persuade a convivir con maridos maltratadores. Esto es fuerte, fortísimo. Borrachos, mujeriegos e irresponsables, porque tienen que demostrar que son buenas esposas y que el Señor las ha elegido y las ha puesto en ese ambiente para ayudar al hombre, y si ella le abandona, será responsable de su condena. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y siendo la mujer tan poca cosa como dicen que es, como somos, cuán grande es nuestra empresa, ¿eh? Las mujeres tienen prohibido quejarse, pues esto se considera murmuración, y la murmuración es pecado ante los ojos de Dios. ¿Qué es murmuración para Dios? ¿Qué es desahogo? ¿Qué es denuncia justa? ¿Es necesario el consuelo o debemos guardarnos todos nuestros sentimientos sin explicarlos jamás? ¿No son precisas las denuncias para el buen funcionamiento de la congregación? ¿No consideramos el don de discernimiento? ¿No se reúnen los varones para hacer esto mismo cuando una mujer destaca? Por su sexo, a las mujeres se les tapa la boca, se les venda los ojos, se les ata con cuerda floja, corta, se les pone palos en las ruedas de su ministerio. La opresión que sufre las lleva a ser víctimas, necesitando en algunos casos ayuda psicológica para volver a recuperar la autoestima, su identidad, para sentir que existen y habitan. Una mayoría no llega a conseguirlo, quizás por oír predicaciones en las que se les dice que no hay nada que contenga más maldad que la mente femenina. Sé que es fuerte oírlo, pero vivirlo y escucharlo es mucho peor. Es horroroso. Se usan textos bíblicos desvirtuando su sentido original, el motivo específico por el que se escribieron, o textos que se añadieron después de un tiempo y nos dañan. Nos mantienen en el estatus de sumisión y sacrificio, ya que conservando el concepto de que no somos capaces de hacer nada bien, al mismo tiempo somos responsables de todos los males. Leemos en 1 Corintios 14 que las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley de Dios. Si quieren saber algo, que se lo pregunten a ellos en casa, porque no está bien que una mujer hable en las reuniones de la iglesia. Esto se predica apartando a las mujeres de la congregación sin tener en cuenta los versículos justos que anteceden y hablan en general a todos los creyentes. Versículos que también están en 1 Corintios 14. En resumen, hermanos, cuando os reunáis, unos podéis cantar salmos y otros enseñar o comunicar lo que Dios os haya revelado, o hablar en lengua o interpretarla, pero que todo sea para vuestra edificación, y cuando se trate de hablar en lenguas extrañas, que hablen 2 personas o 3 como mucho y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas, y si no hay nadie en la iglesia capaz de interpretarla, mejor será no hablar en lengua, sino que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás consideren lo que haya dicho. Pero si Dios le revela algo a otro de los que están allí, de los que están sentados allí, entonces el primero deberá dejar de hablar. De este modo, todos por turno podéis comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y todos se animen. ¿Por qué suprimen estos versículos o se tergiversan y solo se les da importancia a los que nos humillan?
¿Por qué se eliminan los que van dirigidos a ambos sexos? En 1 de Pedro 4 leemos: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de vosotros sirva a los demás según el don que ha recibido. Si alguien habla, sean sus palabras como palabras de Dios. Si alguien presta un servicio, préstelo con las fuerzas que Dios les da. Todo lo que hagáis, hacedlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder para siempre. Amén. No obstante, vamos a ser sinceros. A mí me gusta la sinceridad. Y hay dos casos en los que en estas comunidades las mujeres tienen el trato igualitario con los hombres. El primero es cuando se pasa la ofrenda. ¿Habéis visto alguna vez en una iglesia que se pase la ofrenda y se salten a las mujeres? ¿Verdad que no? Aquí se incluyen a ambos sexos. El dinero es importante. Y el segundo es en el número de inscritos. Hay que inscribirse. Y a partir de aquí, las mujeres son un simple concepto teórico, no personal. Para Dios, la mujer es admitida a la par que el hombre. Tenemos buen ejemplo de ello en el comportamiento de Jesús con las mujeres, que creo que de esto no hay duda alguna. Repito que, por supuesto, no quiero que os sintáis mal, que no todos los varones discriminan a las mujeres. Yo conozco a muchos varones que no hacen discriminación de las mujeres, y muchos que sí, pero queda mucho trabajo por hacer. Otra pregunta, algunas veces me da por preguntar mucho. Vamos a ver, para que el hombre ocupe su lugar, ¿es necesario que dejemos de ocupar el nuestro? ¿Qué ilusión nos permiten? ¿Por qué esta lucha entre ambos? ¿Por qué si una mujer se empodera parece que le roba al hombre su identidad? ¿Dónde está la nuestra? Si muchas no estamos locas por todas las variantes que nos han inculcado, es por pura gracia de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quién nos la da? ¿Cuál es nuestro estatus? ¿Cuánto valemos? ¿Para quién valemos? ¿Qué han hecho de nosotras? ¿Cómo salimos de estos roles? ¿Hacia dónde nos conducen? ¿Por qué? Es necesario respondernos a estas preguntas y deducir de la respuesta qué clase de sujetos somos y a quién o a quiénes nos queremos sujetar. ¿Qué iglesia queremos formar? Silenciadas durante siglos por el hecho de ser mujeres, nos subimos al escenario reclamando la palabra, nuestro lugar. Que se cumpla en nosotras lo que dice Proverbios 13, esperanza frustrada, corazón afligido. Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Yo digo a esto amén. Antes de que las normas minen nuestra existencia y nuestro quehacer, debemos plantearnos un nuevo modelo de roles en el que el sexo, ya sea injustamente llamado débil o el nefastamente llamado fuerte, no sea lo que prime, sino la gracia de Dios derramada en nosotros tal y como a Él le plazca. 27 veces se menciona la fe en Hebreos 11. Bueno, pues que se efectúe por fe esta esperanza que tenemos. Que el deseo de servir al Señor que habita en nosotras no se malogre. Sigamos en la tarea. Del mismo modo que el movimiento por los derechos de los negros en USA tenía como eslogan Black is beautiful, no dejaremos de pensar que woman is beautiful, pues lo es. Concluida la discriminación, vamos a dar paso al progreso. Pues si bien hemos visto que a lo largo de la historia vamos dando pasos hacia atrás y hacia adelante, que en la antigüedad las mujeres ejercieron cargos importantes y que también durante siglos
aceptaron la subordinación en la Iglesia, a partir de los 60 empezaron a darse cuenta de este error de sometimiento. En la actualidad hay más mujeres que, a pesar de las obstrucciones que encuentran, han decidido formarse, hacer oídos sordos ante la desigualdad e ir a contracorriente. Estudian hermenéutica, son teólogas, doctoras en teología, hacen másteres, ejercen sus dones. A partir de los años 60, las principales denominaciones protestantes de Estados Unidos habían admitido a las mujeres al presbiterio. Sin embargo, el miedo de los hombres hacia ellas no termina de desaparecer. De ahí la opresión y la definición de límites. Feminismo es igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños. El principio de este concepto lo encontramos nada más empezar la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, ya lo hemos dicho, lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. La Biblia no puede ser utilizada en contra de las mujeres hasta el punto de castrarlas. La concienciación feminista logra liberarse de la discriminación. Mujeres así ya hay muchas. Trabajan en las iglesias en todos los días. Las conocemos, son de nuestra época. Ejercen o han ejercido puestos de relevancia, tanto en la enseñanza, discipulado, escritura, obra social, diaconía. Son directoras o promotoras de proyectos serios evangelísticos, misioneras, exhortadoras, visitadoras, profetas, conferenciantes de la palabra. Son la voz profética de la igualdad entre mujeres y hombres. Contamos con teólogas de prestigio, pastoras, miembros de consejos de iglesia, capellanas de hospitales, dirigentes de grupos femeninos, ujieres, predicadoras, misioneras, las que se dedican al acompañamiento, etcétera, etcétera. Y muchas otras que trabajan clandestinamente y arriesgan sus vidas por amor a Cristo. Y muchas también que se sienten a gusto en la clandestinidad, en sus cargos en la iglesia, pero están. Es de entender que en las congregaciones donde las mujeres son pastoras hay más apoyo. Y con esta actitud, la figura de la mujer es liberada. Podemos observar que aunque la discriminación disminuye con lentitud, el progreso es firme. Siendo creadas a su imagen, Dios llama a cada una de las personas de un modo diferente. El cambio ha de producirse desde adentro. Las traducciones deben ser fieles a las palabras y a los textos bíblicos en su versión original, hebrea, aramea o griega. Son libros que fueron escritos por personas con fines diferentes y traducidos por personas con diferentes habilidades lingüísticas. Han de usar un lenguaje inclusivo. Las mujeres han de ser visibles en la Biblia. Recordemos que fue escrita en una época patriarcal que ya no es la nuestra. Si bien podemos agradecer la labor de todas las que nos precedieron, hemos de continuar orando por las que estamos, por las que vendrán. Parafraseando una frase de Mikhail Alexandrovich, político y filósofo sociólogo, podemos decir que solo somos verdaderamente libres cuando todos a nuestro alrededor, hombres y mujeres, también lo son. En nuestro caso particular, como personas, como hijas de Dios y por el ministerio que ejercemos en la Iglesia. Nos queda un arduo camino por el que tenemos que seguir avanzando. Conclusión final. Durante estas 3 partes del taller hemos recordado a muchas mujeres. No he querido contar el número porque me he dejado a muchísimas atrás y han estado presentes en la vida de la Iglesia. No hay datos de que Dios soñase con instituir una iglesia masculina, solo masculina. Jesús no aparece en ningún texto tratando a las mujeres como seres inferiores. Al contrario, las dignificó y les dio un trato igualitario. Y con esta actitud, Jesús rompe las reglas. Finalizo también recordando
que Jesús nunca habló de poder, sino de servicio. Y aquí termino. Pido disculpas si alguna persona se ha sentido ofendida por algo que he compartido, pero puedo asegurar que el sufrimiento que ocasiona lo que he expuesto es muy grande. Si tenéis alguna pregunta. Dime. Yo quiero comentar algo. Y es que creo que la Iglesia en general está un poco contaminada por los principios aristotélicos de que veían a la mujer como un ser incompleto. Sí. Y creo que la Iglesia, los cristianos del primer siglo, se dejaron influenciar por esto. Y entonces, por esa razón, han seguido ese proceso y ven a las mujeres así. Porque ven a la mujer como un ser incompleto, como decía Aristóteles, y se han dejado influenciar. Gracias, Alba. Es verdad que eso se nota en los escritos de los padres de la Iglesia. En algunos escritos de los padres de la Iglesia se ve eso que tú estás diciendo, de considerar a la mujer como un varón incompleto. Sí. No es una pregunta, pero te quería dar las gracias por brindarnos ese conocimiento de la importancia que hemos tenido con nosotras como mujeres y actualmente lo tenemos en la Iglesia. Y me quedo con esta frase que tú decías, Isabel, cuando empezaste la charla, que decía, ante Dios todos y todos somos iguales. Y esa es la gracia más bonita que podemos recibir. Y nada, muchas gracias por compartir. Gracias a ti y gracias a todos vosotros por estar aquí presentes, que yo sé que es un gran sacrificio y aparte se añade que hoy es sábado, fin de semana, que todos queremos estar con la familia y disfrutando del tiempo libre que tenemos. De verdad lo agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias a todos y a todas. Pues nada, no quiero que se nos olvide que las mujeres estamos.